Bien, vamos a empezar con la unidad correspondiente al tema de morfología del robot. Bien, hablaremos algo sobre los antecedentes históricos. A lo largo de toda la historia, el hombre se ha sentido fascinado por máquinas y dispositivos capaces de imitar las funciones y los movimientos de los seres vivos. Los griegos tenían una palabra específica para denominar a estas máquinas. Las llamaban autómatos. De esta palabra deriva autómata, la cual es la palabra que se utiliza para referirse a una máquina que imita la figura y movimiento de un ser animado. Los primeros mecanismos animados de los que se tiene noticia son los Ctesibius, uno de los grandes ingenieros griegos de la escuela de Alejandría, quien aplicó sus conocimientos de neumática e hidráulica para producir los primeros relojes de agua y órganos con figuras en movimiento. Continuando con los autómatas más relevantes a lo largo de la historia, en la figura se muestra el gallo de la Catedral de Estamburgo de 1352. Es el reloj medieval más famoso y elaborado. Estuvo operativo hasta 1789. Apareció en compañía de otras 12 figuras representando a los apóstoles. Movían las alas, levantaban la cabeza y cantaban. El relojero suizo Pierre Jacquet-Droz y sus hijos Henry Louis y Jacquet construyeron diversos muñecos capaces de escribir, dibujar y tocar diversas melodías en un órgano. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo inventó en 1912 una máquina que era capaz de jugar un conjunto limitado de partidas de ajedrez. Seguramente fue una de las primeras máquinas no solo capaz de manejar información, sino también de utilizarla para tomar decisiones. Si bien todas o algunas de las máquinas presentadas en las diapositivas anteriores podrían actualmente ser citadas utilizando la palabra robot, en esos tiempos no fue así. Esto debido a que la palabra robot no tenía relación alguna a las máquinas, independientemente del tipo de máquinas que éstas fueran. No fue hasta 1921 que el escritor checo Karel Čapek empleó la palabra robot con cierta relación a unas máquinas en su obra Rossum's Universal Robots. El origen de la palabra robot es de la palabra eslava robota, que se refiere al trabajo realizado de manera forzada. Los robots de la obra de Karel Čapek eran máquinas androides fabricadas a partir de algo conocido como la fórmula obtenida por un brillante científico llamado Rossum. Estos robots servían a sus jefes humanos desarrollando todos los trabajos físicos y pesados, hasta que finalmente se rebelan contra sus dueños, destruyendo toda la vida humana a excepción de uno de sus creadores, con la frustrada esperanza de que les enseñe a reproducirse. El término robot posiblemente hubiese caído en desuso si no hubiese sido por los escritores del género literario de la ciencia ficción, algunos de los cuales retomaron la palabra. Sin duda alguna, fue el escritor americano de origen ruso Isaac Asimov el máximo impulsor de la palabra robot. En octubre de 1942 publicó en la revista Galaxy Science Fiction una historia titulada The Case of Steel, en la que por primera vez enunció sus 3 leyes de la robótica. Tras los primeros autómatas descritos en el apartado anterior, los progenitores más directos de los robots fueron los manipuladores teleoperados. La teleoperación significa hacer el trabajo a distancia. En 1948, R.C. Goerd del Argonne National Laboratory desarrolló, con el objetivo de manejar elementos radiactivos sin riesgo para el operador, el primer sistema de telemanipulación. Los primeros intentos de establecer una definición formal de robot surge en el año 1979 por parte de la RIA, Robot Institute of America, actualmente
Robot Industries Association, según la cual un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable capaz de mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas. Definición de otros tipos de robots. Tenemos los robots de servicio, el cual es un robot que opera de manera semi o totalmente autónoma para realizar servicios útiles a los humanos y equipos, excluidas las operaciones de manufactura. Robots domésticos. Aquel robot destinado a ser usado por humanos sin formación técnica específica. El objetivo de servirle como ayudante o colaborador en sus quehacer o actividad diaria. Ahora tenemos los robots teleoperados. Un robot que puede ser controlado remotamente por un operador humano, lo cual ya se definió anteriormente. Ahora pasamos a la clasificación de los robots. Un robot puede ser clasificado atendiendo diferentes criterios o características. Algunas de estas serán dependiendo de su propia esencia, otras de la aplicación o tareas a que está destinada. Clasificación, ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de clasificaciones. En este caso es la clasificación atendiendo a la generación. Definimos que la generación de un robot hace referencia al momento tecnológico en que este robot aparece. Entonces, los robots de primera generación son robots que repiten la tarea programada secuencialmente, es decir, no toma en cuenta las posibles alteraciones de su entorno. Ahora tenemos los robots de segunda generación, que es la generación en la que la mayoría de los robots actuales se encuentran. Estos adquieren información limitada de su entorno y actúan en consecuencia. Puede localizar, clasificar por visión y detectar esfuerzos y adaptar sus movimientos en consecuencia. Entonces, considera información de su entorno y puede actuar en consecuencia, cosa que los robots de primera generación no pueden realizar, debido a que ya tienen una programación secuencial. Ahora, los robots de tercera generación son aquellos robots que su programación se realiza mediante el empleo de un lenguaje natural. Posee capacidad para la planificación automática de tareas. Esto significa que estos robots de tercera generación se le pueden dar órdenes o instrucciones con un lenguaje natural, sin entrar a un lenguaje de programación. Entonces, este tipo de robot es hacia lo que se pretende llegar a alcanzar. ¿De acuerdo? Actualmente nos encontramos en los robots de segunda generación. Clasificación atendiendo al tipo de actuadores. Dependiendo de cuál sea el tipo de energía que estos robots utilizan, estos pueden ser clasificados como robot neumáticos, robot hidráulico o robot eléctrico. Clasificación atendiendo al número de ejes. Esta característica es aplicable a los robots o telerobots con cadenas cinemáticas, es decir, sería aplicable a los robots manipuladores o también conocidos como brazos robóticos. Se entiende por eje a cada uno de los movimientos independientes con que está dotado el robot. De acuerdo a la definición ISO, el robot manipulador industrial debe tener al menos 3 ejes o 3 movimientos independientes. Ahora, clasificación atendiendo a la configuración. Como ocurre en el caso anterior, esta clasificación es solo aplicable a los robots con cadena cinemática. Esta clasificación hace referencia a la configuración específica de la secuencia de articulaciones. Verán, en la tabla se muestran algunos tipos de configuraciones de robot. Tendremos, de acuerdo a la secuencia de articulaciones, al robot cartesiano, robot cilíndrico, robot polar o esférico, robot articular, robot de escara o robot paralelo. Al lado derecho se muestran
algunos de estos robots, los cuales serían el robot cartesiano y el robot cilíndrico.